El Museo Histórico Militar de Cartagena presenta Cartagena en armas. Un viaje a través de los tiempos de batalla. Nuestro pasado bélico, una parte esencial de nuestra identidad. Acompáñanos en este recorrido por la historia de Cartagena en armas. Guiados por Luis Miguel Pérez Adán, historiador, cronista oficial de Cartagena y teniente reservista honorario del Ejército de Tierra. Sumérgete en las épocas de lucha y resistencia. Descubre los asedios memorables, las guerras que marcaron nuestra ciudad, y el valor de los cartageneros que lucharon por preservarla. Esta conferencia no es solo para historiadores o estudiosos, es para todos los que aprecian y quieren entender nuestro pasado. Siéntete parte de la historia de Cartagena, conoce los documentos, las fotografías y las verdades detrás de cada batalla, cada asedio y cada guerra. Cartagena en armas, una conferencia para no olvidar. Únete a nosotros y descubre la historia de nuestra querida ciudad, el próximo miércoles 7 de febrero en el Museo Histórico Militar de Cartagena a las 19 horas. Hasta completar aforo. Museo Histórico de Cartagena, Plaza Puerta de la Serreta, edificio del Real Parque y Maestranza de Artillería. Os esperamos. Buenas tardes. Permiso de comandante. Bueno, buenas tardes. Soy el teniente coronel Terry, director del Museo Histórico Militar, jefe del Parque Artillería, y le doy la bienvenida a este emblemático edificio tan histórico y tan cartagenero. Me alegra poder tener que decir que siento no tener más capacidad en este salón, pero bueno, tenemos lo que tenemos y me alegra porque sé que no vienen por mí ni por el museo, sino porque el conferenciante pues tiene suficiente poder de convocatoria gracias a lo interesante que hace todo lo que hace, ¿no? Lo interesante que hace que se vuelva todo lo que hace. Cuando habla por radio, cuando graba un programa en televisión o en YouTube, o cuando, por supuesto, da una conferencia. Aunque yo sé que la mayoría lo conoce incluso mejor que yo, pues bueno, lo que toca es hacer una pequeña presentación de quién nos va a hablar y de qué nos va a hablar. ¿De qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar, pues va a ser un repaso sobre la historia militar de Cartagena. Claro, es un repaso, imagínense, pues algo tan sumamente resumido que la historia militar de Cartagena pues podría dar para estar durante semanas hablando, si se profundiza demasiado. Pero bueno, la capacidad de síntesis, aportando el mensaje que quiere transmitir nuestro conferenciante Luis Miguel, pues seguro que nos dejará con ganas de más, con ganas de poder disfrutar de la historia militar de Cartagena, que como consecuencia de la historia militar de España, en su máxima extensión. Luis Miguel Pérez Adán, que nació en Cartagena hace un par de décadas, es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Murcia, ha sido teniente reservista voluntario destinado en este museo, es cronista oficial de Cartagena desde 2016, es académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, es técnico del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cartagena y es profesor de Historia de la Universidad Politécnica de Cartagena. Tiene una amplia actividad documental, divulgativa y libros que ha escrito. Es miembro de la asociación y presidente desde hace poco de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Cartagena, copresentador de programas de radio, en televisión, en canales de YouTube, en periódicos locales, asesor histórico en diversos documentales y dedica pues la mayoría de su tiempo, que yo le digo muchas veces, digo, joder, Dios, eres de las pocas personas que conozco que tienen días de 26 horas. Porque es que es tremendo, lo veo trabajar, tengo la suerte de coincidir trabajando en el mismo edificio a diario y luego
flipo cuando ya llega un día y me sorprende porque me manda por WhatsApp un vídeo tocando la corneta, ¿no? Es que tiene tiempo para dedicarse a aprender música y todo, o sea, que es que hay libros, graba canales, los vídeos que hay aquí en el museo, que espero que todos hayan visto y si no, pues espero que vengan a verlo, los ha hecho él, o sea, yo es que digo, realmente cuando decimos que tiene alguien 26 horas al día, pues Luis Miguel es uno de ellos. Varios libros y sobre todo es una magnífica persona entregado a la historia de Cartagena en particular y de España en general, un gran enamorado de la milicia y por eso tenemos la suerte de tener este gran conferenciante y la prueba es pues bueno, el aforo completo desde hace un buen rato. Siento no tener más sitio, pero es lo que tengo. Muchas gracias por venir y dejamos ya a Luis Miguel. Buenas noches, con permiso de la autoridad militar. Bueno, en primer lugar quería, lo voy a decir, no defraudar a esta audiencia porque las expectativas se han puesto muy por encima de lo que uno humildemente puede llegar a aspirar. Y agradecer también la presencia pues, de todas las personas que aquí se encuentran, que bueno, muchos de ellos son alumnos míos de la Universidad de Mayores, a los cuales yo les tengo un especial cariño, por eso son como unos seguidores fieles y yo siempre tendré un agradecimiento profundísimo hacia ellos porque ellos creen que yo les doy algo y ellos son los que me dan a mí, me dan la fuerza para continuar en este ejercicio continuo, pues de contar un poco lo que es la historia de Cartagena, que al fin y al cabo es mi gran amor profundo por esta ciudad y por su historia. Yo siempre digo que para un historiador local el máximo honor que uno puede obtener es ser cronista de la ciudad y yo para mí ser cronista oficial de la ciudad, uno de los 4 cronistas oficiales de la ciudad, pues está totalmente colmada ese hecho, ¿no? Y otro hecho muy importante para mí ha sido mi reencuentro, yo hice el servicio militar, mi reencuentro con la milicia y con el ejército a través del reservismo voluntario, que ya también he terminado, ahora ya soy reservista del reservista, es decir, reservista honorífico, y el privilegio que tiene ser reservista honorífico es que me puedo poner el uniforme en mi unidad, y esta es mi unidad, y mi teniente coronel me permite vestir el uniforme en mi unidad. Y esa es la razón por la que hoy estoy aquí vestido con este uniforme, que para mí es un auténtico honor y un privilegio el poder llevarlo, porque representa muchas cosas a las que yo amo y quiero. Y también representa, y es de lo que vamos a hablar esta tarde aquí hoy, también representa parte o mucha parte de la historia de Cartagena. Desde tiempos inmemoriales, Cartagena ha sido testigo y protagonista de eventos que han dejado una huella indeleble en la historia militar de España. Hay que recalcar eso y eso es lo que quiero que se recalque esta tarde. Que lo que pasa aquí en Cartagena no tiene una trascendencia en un ámbito local ni siquiera regional, es un ámbito nacional, inclusive internacional. Siempre erigiéndose como un símbolo de resistencia y de coraje, y eso es un aspecto que define también al cartagenero. Aunque a veces parecemos dormidos, cuando se nos ha exigido ese coraje y esa resistencia, la hemos tenido. Y prueba de ello es lo que vamos a ver esta noche. Hemos desafiado las inclemencias de la contienda, hemos defendido los ideales que correspondían a ese momento histórico con mucha determinación y con fuerza. Y más allá de las fechas y de los sucesos, nos sumergiremos en el espíritu de esta ciudad heroica, explorando cómo sus ciudadanos y su entorno geográfico contribuyeron a moldear la historia militar de esta ciudad. Cartagena en armas no solo representa la lucha de una ciudad, sino también la resistencia de un pueblo ante la adversidad. Durante esta conferencia desentrañaremos la riqueza histórica y estratégica que ha convertido a Cartagena en un enclave crucial en la historia militar de España. Analizaremos algunas de sus míticas batallas y guerras, sitios, asedios,
Exploraremos los desafíos a los que nos enfrentó y reflexionaremos sobre el legado que ha dejado este relato histórico de este país que es España. En resumen, Cartagena en armas nos invita a reflexionar sobre la resistencia de esta ciudad, su contribución única a la historia militar y el impacto que su valentía ha tenido en el devenir de España. Acompáñennos en este viaje en el tiempo mientras desentrañamos los secretos y las hazañas de Cartagena en el campo de batalla. Bienvenidos a un recorrido por la historia militar de esta ciudad emblemática. Hablar de la primera toma de contacto con la Cartagena de armas es hablar de la toma de Cartagonova por parte de Escipión. Aquí tampoco hay mucho que explicar porque si en Cartagena se conoce un hecho de armas, va a ser esto. Gracias a una fiesta que tenemos, una fiesta de cartagineses y romanos, que las explica de una manera educativa muy bien. Como digo, iniciamos esta exposición adentrándonos en el año 209 a.C., un momento crucial en la historia de la Segunda Guerra Púnica. En este año, el general romano Publio Cornelio Escipión desempeñó un papel protagonista al conquistar la ciudad cartaginesa de Guadalajara, actualmente conocida Cartagena. Esta victoria marcó un punto de inflexión en el conflicto, suponiendo la pérdida estratégica de una de las principales bases cartaginesas en Hispania. Escipión, un cónsul designado a la temprana edad de 24 años, desembarcó en Hispania en el año 210 a.C., con el objetivo de expulsar a los cartagineses de la península. Durante los 2 primeros años de su campaña, logró derrotar a los ejércitos cartagineses liderados por Asdrúbal Giscón y Magón Barca, sentando las bases para su avance hacia Cartagonova, la capital de la provincia cartaginesa de Hispania. La importancia de esta victoria no puede subestimarse. Cartagonova era una de las principales bases navales cartaginesas en el Mediterráneo, y su pérdida significó un golpe sustancial al poderío naval de Cartago. Además, esta conquista amplió la reputación de Escipión y le brindó la confianza necesaria para llevar a cabo su ambicioso plan de invadir África. La toma de Cartagonova se revela como una victoria determinante para Roma. Escipión no solo demostró su destreza táctica, sino que también allanó el camino para la victoria final en la Segunda Guerra Púnica. Esta campaña no solo impactó en la geopolítica de todo el imperio, sino que también consolidó la reputación de Publio Cornelio Escipión como uno de los más destacados estrategas militares de la historia de Roma. Seguramente ahora tocaría explicar cómo se produce la toma de Cartagonova, cómo se realizó esta batalla, porque ahora lo que vamos a hablar son de batallas que llevan el nombre de Cartagena, muchas a lo largo de la historia. Pero como he dicho anteriormente, este hecho es suficientemente conocido por todos nosotros a través de las fiestas y no quiero extenderme porque quisiera hablar de otras batallas, de otros sitios, de otros acontecimientos de armas en Cartagena que son mucho menos conocidos. Y vamos a empezar ese recorrido poniendo bien la diapositiva. En el año 461 ya después de Cristo. Esta es la primera vez que se denomina en historiografía Batalla de Cartagena a lo que pasó en el año 461. En el umbral del siglo de los bárbaros se nos presenta un relato histórico que encapsula el ocaso del poderoso Imperio Romano. Hablamos de la Batalla de Cartagena y la caída del Imperio Romano. O sea, un hecho histórico a nivel mundial que va a tener una importancia trascendental por lo que ocurre aquí en Cartagena en el año 461. En el año 395 se marcó un punto de inflexión con la división del imperio tras la muerte de Teodosio I. Atila, rey de los hunos, amenazó Europa y el imperio de Oriente, proyectando su sombra sobre el de Occidente. Aunque Atila fue derrotado en la batalla de los campos catareúnicos, la presión de los pueblos bárbaros, luchas internas y la decadencia moral anticiparon la inevitable caída de Roma. En este contexto emerge la figura del emperador Mayoriano en el año 457. Su intento de restaurar las antiguas fronteras del imperio lo llevó a enfrentarse a los visigodos en la batalla de Arelate. Posteriormente dirigió su atención hacia el sur, reuniendo una flota para invadir el reino vándalo del norte de África.
La trágica batalla de Cartagena, que así se denomina en la historiografía, en el año 461 se erige como un punto culminante. La flota romana, concentrada estratégicamente, fue sorprendida por un ataque inesperado de los vándalos liderado por Genserico. ¿Y dónde estaba esa flota? ¿Dónde estaba la flota de Mayoriano? Estaba aquí, en Cartagena, en nuestra bahía. Esta batalla ocurrió aquí, en nuestras aguas. Con tan solo 17 barcos, Genserico incendió y destruyó la flota romana, cerca de 300 naves, asegurando la derrota y la frustración de Mayoriano, o lo que es lo mismo, impidiendo la reconstrucción y la supervivencia del propio Imperio Romano. Cuando vemos las películas en el cine de la caída del Imperio Romano, pues también tendríamos que hablar que se produjo como consecuencia de lo que ocurrió aquí en Cartagena, la batalla de Cartagena. Los detalles precisos de esta batalla aún generan debate entre los historiadores, pero la ubicación no genera ningún debate, porque se sabe que estaba aquí, en Cartago Espartaria. El resultado, una derrota significativa, como he dicho, para Roma y un giro de los acontecimientos históricos a nivel mundial. Mayoriano, el último emperador romano occidental, buscó restaurar el antiguo imperio y se desvaneció aquí, en estas aguas. La posibilidad de encontrar, eso sería maravilloso, los restos de sus naves en los abismos marinos de nuestras costas, se presenta como un tesoro arqueológico crucial para comprender las causas de la caída de la civilización romana. Y eso va a ser muy difícil, porque todos sabemos cómo la placa continental de nuestra costa baja a unas profundidades de cerca de 1000 o 2000 metros, y cualquier resto es muy difícil de encontrar. Pero si pudiéramos encontrar la flota de Mayoriano, eso sería algo verdaderamente increíble. El nombre de Cartagena, ligado a Roma hasta el final, resurge cada siglo, testimoniando auges y declives. La batalla de Cartagena del año 461 se destaca como un episodio que resuena en toda la historia. Vamos a continuar. Este es el tipo de barco que se hundió aquí, era la flota de Mayoriano, los barcos romanos de esa época. Y vamos a pasar al tercer Cartagena de armas. Cartagena destruida, pero no vencida, Suintila. Nos adentramos ahora en el año 663. Un episodio histórico que dejó una huella en la ciudad de Cartagena. Menuda huella. Su auténtica y absoluta destrucción. Cartagena ha tenido muchos asedios, ha tenido muchas guerras, ha tenido muchos bombardeos, ha tenido muchas destrucciones, pero nunca como esta. Aquí fue arrasada totalmente, hasta los cimientos. Suintila, el rey godo, miembro destacado de la nobleza, lideró una de las destrucciones más significativas de la historia española. Este acto marcó el fin de la romanización de toda España y abrió un nuevo capítulo en la historia también de este país. Suintila, previamente duque bajo el reinado de Sisebuto, se distinguió por sus campañas militares contra los rucones en la Asturias occidental y los propios bizantinos, cuya capital era Cartagena. Tras ascender al trono, continuó su conquista sobre los bizantinos, culminando con lo que fue la toma de Cartagena en el 623. Sin embargo, su objetivo no se limitaba simplemente a conquistar una ciudad. Cartagena debería ser erradicada como una fuerza preeminente en la región para evitar su resurgimiento como base para futuras potencias mediterráneas. Cartagena es una plaza fuerte, lo ha sido siempre, y esa ha condicionado su historia. Dominando esta plaza fuerte se podía dominar gran parte del Mediterráneo. Los visigodos, en este caso Suintila, no querían que nadie pudiera ocupar la plaza, y ellos no la iban a ocupar, por lo tanto era necesaria su total y absoluta destrucción. La estrategia de Suintila fue brutal. La ciudad fue saqueada, destruida hasta sus cimientos, incendiada y abandonada. Los habitantes fueron expulsados hacia otras poblaciones y la ciudad quedó reducida a ruinas humeantes. La arqueología, yo soy arqueólogo y eso lo he podido comprobar en las excavaciones aquí en Cartagena, ha confirmado científicamente este episodio, encontrando siempre en la estratigrafía niveles de destrucción e incendio en excavaciones asociados precisamente a elementos cerámicos y arqueológicos de la época. En cualquier excavación de Cartagena, cuando se llega al nivel tardorromano
de esta época aparece ese nivel negro que indica ese grado de destrucción que produjo Suintila. Pero a pesar de eso, a pesar de esta devastación, Cartagena no fue vencida. Esa es parte de su historia también. Como expresó San Isidoro, la ciudad fue completamente destruida, pero sus ruinas permanecieron. Y en menos de 50 años tan solo, de esta destrucción, Cartagena ya tenía un obispo, Múmulo, y participaba en los concilios de Toledo. No podían con esta ciudad. La historia de Cartagena es una historia, como he dicho, de supervivencia y de resistencia. A lo largo de los siglos, la ciudad ha enfrentado desafíos innumerables: saqueos, asedios, bombardeos y epidemias. Aunque sufre, Cartagena resurge una y otra vez. Incluso hoy la ciudad lleva, curiosamente, el nombre de Suintila en una de sus calles. Un gesto de agradecimiento singular, aunque irónico, hacia aquel quien la destruyó. Pero bueno, yo creo que eso ha sido más por desconocimiento del que le puso el nombre que no por otra razón. La lección que se nos deja esta historia es que Cartagena, a pesar de todas las adversidades, sigue en pie. Su capacidad para renacer de sus propias cenizas es un testimonio de la fuerza y la resistencia de sus habitantes a lo largo del tiempo. La ciudad no solo ha sobrevivido a los embates del tiempo, sino también ha conservado su esencia, su identidad a lo largo de los siglos, transmitiéndola a generaciones futuras. Y eso es lo que tenemos que continuar nosotros haciendo. En este sentido, la investigación y el estudio más profundo de su historia, por eso necesitamos, y creo que lo vamos a poder conseguir, tener una cátedra propia de historia, para sentar cátedra sobre ella misma, se convierten en una tarea tan esencial para descubrir y comprender plenamente la riqueza de ese tesoro histórico que se llama Cartagena. Pasamos a otro hecho, al año 1246, vamos pegando saltos en el tiempo, pero es que la eternidad es grande y Cartagena siempre ha estado presente. Nos transportamos a ese año, al año 1246, un periodo crucial en la historia de esta ciudad y de la propia península ibérica. El infante Alfonso, el futuro rey Alfonso X el Sabio, en representación de su padre, el rey de Castilla, Fernando III, emprende la conquista de Cartagena, desencadenando una serie de eventos que transformarán la ciudad y consolidarán su importancia en el contexto de la época. Esta misma mañana hemos recibido una importante visita al archivo, y le hemos podido enseñar algo tan trascendental como el fuero de Córdoba, los privilegios que nos concedió precisamente Fernando III cuando reconquista esta ciudad. Y todavía conservamos esa documentación como nuestra carta de identidad como ciudad castellana. En el trasfondo de esta narrativa se encuentra el reino musulmán de Murcia en declive, amenazado por sus poderosos vecinos, Castilla, Aragón y Granada. El Emirato de Murcia, bajo el reinado nominal de Muhammad ibn Hud, solicita la protección de Castilla para evitar la intervención de Aragón y de Granada. Es el Tratado de Alcalá de 1243, que establece ese protectorado castellano sobre el reino moro de Murcia. Pero Cartagena, como en tantas ocasiones, se revela a esta subyugación y no acepta ser protectorado de Castilla. Y por eso tiene que venir el infante Alfonso a conquistarlo por las armas, como siempre. Él se embarca en esta conquista de Cartagena, estamos hablando ya de una Cartagena en armas, de otra batalla de Cartagena, y tiene que casi tratar durante un año en conquistarla, ¿no? Incluso tiene que esperar a que venga una fuerza, una flota de Santander al mando de Ruy García para poder asegurar su conquista. Y finalmente se produce esa rendición incondicional de Cartagena. Alfonso X proclama la creación del Concejo de Cartagena, el que tenemos ahora nosotros. Este concejo se crea en ese momento, según el fuero de Córdoba de 1246. Este acto marca la incorporación de la ciudad al dominio castellano, incluso mucho antes que el Reino de Murcia. El Reino de Murcia tardaría casi 20 años más en incorporarse a la corona de Castilla. Este periodo de conquista y reorganización sienta las bases para el desarrollo futuro de Cartagena bajo el reinado precisamente de Alfonso X. No hay duda, Cartagena es una ciudad alfonsina. La figura del rey desempeña un papel fundamental en la historia de esta ciudad. Además de la creación del concejo, otorga una serie de privilegios y prebendas a la ciudad que la fortalecen en su posición como base comercial del Mediterráneo. El fuero de Toledo, la restauración de la diócesis y el obispado de la Cartaginensis,
la delimitación del término concejil, que es el que tenemos actualmente, la donación, el donario de la Huerta de Murcia, también le da parte de la Huerta de Murcia al Concejo de Cartagena, el monopolio del comercio con ultramar y la creación de la Orden de Santa María de España. Tenemos por aquí al comendador, que lo he visto hace un momento. Eso es un reflejo del compromiso y del interés de Alfonso X por el desarrollo y la prosperidad de Cartagena. En conclusión, reconozcamos la importancia histórica de este rey sabio en la configuración de Cartagena como una ciudad castellana clave del Mediterráneo. Su legado perdura en los fueros, privilegios y prebendas que modelaron el destino de esta ciudad y destacaron como un centro estratégico dentro de la historia de España. Ahí tenemos al rey sabio y ese es uno de los documentos que tenemos en el archivo, precisamente el de la concesión del término concejil. Y vámonos al año 1509. En el año 1509 tenemos la conquista de Argel por parte del cardenal Cisneros. Ese año la ciudad de Cartagena se convierte en el epicentro de una efervescencia sin precedentes. En ese periodo el cardenal Cisneros, una figura clave en la historia de España, desempeña un papel destacado en la conquista de la ciudad norteafricana de Orán. El cardenal, también conocido como Francisco Jiménez de Cisneros, emerge como un humanista, un político renacentista, con una visión a largo plazo y un profundo compromiso con el bien común. Su vida sencilla y responsable contrasta con la política contemporánea y su conexión con la reina Isabel la Católica lo posiciona como un adelantado a su tiempo, preocupado por reformar tanto el reino como la Iglesia. Y es en mayo de 1590 cuando el cardenal viene aquí a Cartagena. La ciudad, que 6 años antes había vuelto a la tutela directa de la corona castellana, se convierte en el punto de partida, una vez más, para una ambiciosa campaña en el Mediterráneo, la conquista de Orán. Ese proyecto, nacido del deseo póstumo de la reina Isabel la Católica, encontró en el cardenal Cisneros un líder comprometido. La estancia del cardenal aquí en Cartagena se convierte en un momento histórico de gran trascendencia. Con una concentración de más de 10.000 hombres y barcos, la ciudad se prepara para ser base de operaciones de una expedición militar de unas proporciones extraordinarias para la época, claro. La documentación histórica disponible es limitada, pero se sabe que Cisneros, al recibir el encargo de conquistar Orán, se enfrentó a la falta de recursos económicos por parte del rey Fernando. Sin embargo, lejos de cejar en su empeño, el cardenal ofrece financiar esa expedición con fondos de la diócesis de Toledo, convirtiendo la conquista en una empresa que podríamos decir como una cruzada. Ahí tenemos en un plano reflejado a la ciudad de Cartagena. Ya era una ciudad fortificada, amurallada, con esos bastiones, y en donde la artillería, esta arma de los ejércitos, tiene una historia larguísima, y este museo cuenta parte de esa historia. Son más de casi de 500 y 600 años de presencia artillera en Cartagena, y la historia de Cartagena no se comprendería sin la historia de la propia artillería. Por eso este museo es muy importante para conocer nuestra propia historia. Como digo, el 16 de mayo de 1509, desde el puerto de Cartagena, zarpa esa flota, compuesta por 10 galeras y 80 buques de transporte, llevando a bordo a más de 14.000 hombres dirigidos por el conde Pedro Navarro. Cisneros acompaña el estandarte del arzobispo y vestido con hábitos pontificiales, lo hemos visto anteriormente, ahí lo tenemos, al cardenal, participa activamente en la toma de Orán, que se logra en apenas 2 horas. La victoria es contundente, pero la posterior liberación de más de 300 prisioneros cristianos que se encontraban en Orán y el saqueo de la ciudad desencadenan una serie de eventos que ilustran la complejidad de la situación. A su regreso a Cartagena, la ciudad se prepara para recibir a los vencedores con cientos de esclavos moros destinados a la venta, un negocio lucrativo que enfatiza la conexión de la ciudad con las rutas comerciales del Mediterráneo. A pesar de la relevancia de este episodio, la falta de documentación específica sobre la estancia de Cisneros en Cartagena deja muchas incógnitas por resolver. La historia local, enriquecida por este suceso, desconocido para muchos, espera la eventual recuperación de estos documentos que arrojen luz sobre este capítulo, creo yo, fascinante de la historia de Cartagena, uno más, y de la figura del cardenal Cisneros en nuestra ciudad. Y vamos a pasar al año 1561, la batalla de Santa Mónica. También se podría decir la otra batalla de Cartagena, pero como hay tantas, para distinguirlas, vamos a llamarlas de otra manera. Santa Mónica porque se produjo en el día
de Santa Mónica. En el siglo XVI, Cartagena es elegida como plaza fuerte, ya definitivamente, y no dejará de serlo hasta prácticamente todo el siglo XX. Enfrentada a diversas amenazas que pusieron a prueba la tenacidad de sus habitantes. ¿Qué significa ser plaza fuerte? La plaza fuerte tiene que ser defendida, y defendida por el ejército, pues sí, en muchas ocasiones, pero principalmente defendida por sus habitantes, por sus pobladores, por sus vecinos, a través de las milicias urbanas y concejiles. El ejército estaba para luchar en los campos de batalla contra otras potencias, pero la defensa de la ciudad la hacía la ciudadanía. Como digo, uno de los peligros más significativos, como siempre en Cartagena, provenía del norte de África, donde las incursiones berberiscas, en colaboración con el Imperio turco, amenazaban constantemente las costas de Cartagena. Vivir aquí era vivir en un peligro constante. Siempre lo ha sido. Por eso muchas veces cuando vienen investigadores al archivo y ven los censos de población, dicen, bueno, pues si Cartagena era un pueblo, si tenía 500 habitantes, tenía 1000 habitantes, 2000 habitantes, censados sí, porque aquí vivir era peligroso, te podía costar la vida, porque siempre estaba sometido a cualquier incursión por parte del norte de África. La batalla de Santa Mónica tuvo lugar el 4 de mayo de 1561. Destaca como uno de los eventos más trascendentales de esta ofensiva turco-argelina. 26 barcos desembarcaron cerca de las Algamecas, dicen los documentos, las Algamecas, lo conocemos, con un ejército de 1.800 hombres liderados por el corsario Euldi Ali. Este corsario, como muchos otros, un cristiano convertido al Islam, se convertiría en uno de los personajes más poderosos de Berbería. La Guardia Costera, por eso tenemos torres de costa, la torre de Azoguía no es una torre de adorno, esa torre era para avisar precisamente de la llegada de esos barcos, ¿no? La Guardia Costera, alertada por la proximidad de los atacantes, desempeñó un papel crucial al notificar a la población y permitir una respuesta rápida. Estarían los cartageneros viendo el telediario y se le puso la hoguera y la campana del Castillo de la Concepción y había que coger la lanza, la espada y había que salir a la muralla a defender la ciudad. La campana del Castillo de la Concepción tocó a rebato y los cartageneros se unieron para defender su ciudad. Sin embargo, la sorpresa ya no estaba del lado de los atacantes. Ese era el factor sorpresa. Un factor determinante en la repulsa de esta incursión fue la presencia también de aquellas personas que, con su arrebato y su valentía, hacían oposición a cualquier ataque. En este caso, el marqués de los Vélez, Luis Fajardo de la Cueva, conocido como el Diablo de la Cabeza de Hierro. Este guerrero de gran reputación era temido en toda Berbería, y su llegada a Cartagena fue providencial, y su mera presencia fue suficiente para infundir miedo a las tropas que nos atacaban. A pesar de la desproporción numérica y la fama y el coraje del marqués de los Vélez desempeñaron un papel crucial. Las tropas turcas desembarcaron con la intención de rodear y atacar desde el interior. Siempre se había esperado ese ataque desde el mar, pero ellos desembarcaron en la Algameca para, a través de lo que es la Rambla de Benipila, llegar hasta la calle Santa Florentina y hacer un ataque por lo que es la Puerta de Murcia, ¿no? Ahí era donde se iba a producir ese ataque. Las tropas turcas desembarcaron con esa intención. Desde el interior, el marqués, demostrando valentía, lideró un pequeño pero una efectiva caballería para interceptarlos en el raso de Ajezar, que era como una especie de denominación que tenía lo que es actualmente la calle del Carmen, para situarlo. Esta maniobra táctica resultó en escaramuzas que pusieron en fuga a las tropas turcas, que se vieron sorprendidas porque ellos esperaban atacar por sorpresa y no que les atacaran a ellos por sorpresa, evitando que éstas pudieran alcanzar ni tan siquiera las murallas de la ciudad. La incursión turca se intentó por 3 veces llegar a los muros y terminó en fracaso. La ciudad, respaldada por su red defensiva y la intervención del marqués de los Vélez, se mantuvo inquebrantable. Aunque los ataques berbericos continuaron en la batalla de Santa Mónica, ahí se demostró la capacidad de Cartagena de resistencia y de autoprotegerse de sus enemigos. No se podía esperar ayuda del exterior. Este evento, marcado por la valentía de los cartageneros y la presencia decisiva del marqués, subraya la importancia de la defensa de la ciudad y la construcción continua de su red defensiva. Hoy día, Cartagena se enorgullece de poseer ese patrimonio defensivo único, de valor universal y excepcional, resultado de esa historia continua de resistencia y de supervivencia a lo largo de los siglos.
Sí que Cartagena, de lo que se puede enorgullecer de tener algo que sea único y universal, es de su patrimonio defensivo. Ese conjunto de defensas que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX no lo tiene ninguna otra ciudad del mundo. Y vamos a otra batalla de Cartagena. Bueno, decir que es otra batalla de Cartagena, la batalla de Lepanto, es decir mucho. Pero bueno, algo tuvimos que ver también en la batalla de Lepanto. Porque es un vínculo de historia inolvidable. Inolvidable es la conexión que tuvo Cartagena con Don Juan de Austria. Durante el siglo XVI es una narrativa fascinante que se desarrolla en torno a los preparativos militares específicos para la batalla de Lepanto. Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II, eligió en varias ocasiones a Cartagena como lugar de residencia temporal durante los planes bélicos del norte de África. Juan de Austria no vino a visitar Cartagena, Juan de Austria vivió en Cartagena. El puerto de Cartagena se convirtió en la proveeduría de la Armada y Fronteras, el antecedente de lo que hoy es el arsenal del siglo XVIII. El arsenal del siglo XVIII sustituye a otro arsenal, a las casas del rey, y ahí había una proveeduría de galeras, porque estaba la flota de galeras. Y por eso está Juan de Austria, que era el almirante de la mar Océana. Durante su estancia se establecieron lazos estrechos de este ilustre militar con la propia sociedad cartagenera. Juan de Austria mostró interés por los problemas locales, incluso abordando problemas como la endémica sequía, fundando una cofradía, la del Virgen del Rosario, y realizando rogativas por las lluvias. Ojalá, a lo mejor necesitamos que venga Juan de Austria y la Virgen del Rosario a hacer eso hoy día. Siendo él mismo el fundador y el primer hermano mayor de dicha cofradía. Después de casi 4 siglos de la victoria, después de casi 4 años, perdón, de la victoria de la batalla de Lepanto, él regresó, su hermano lo dejó regresar antes, pero bueno, eso es otra historia. Juan de Austria regresa a España y la primera ciudad en recibirlo es Cartagena, recibiendo de este una serie de trofeos, de regalos que trajo don Juan de Austria a nuestra ciudad, incluyendo un cañón llamado el Gran Turco, un cañón cargado de mucho simbolismo porque era el cañón que tenía el sultán en su nave capitana, y que este cañón estuvo en Cartagena cerca de 180 años, pero a alguien se le ocurrió que ya no servía y había que fundirlo, se lo llevaron a Barcelona. Ojalá hubiésemos podido conservar ese cañón tan histórico de la batalla de Lepanto, pero bueno, como tantas cosas, pues eso se ha perdido también. A pesar de que hay documentos posteriores que mencionan la presencia del Gran Turco, el cañón, en diferentes ubicaciones de la ciudad, finalmente en 1750, por falta de comprensión de su valor histórico, se ordenó su envío a Barcelona junto a otras piezas para su fundición. A pesar de los numerosos intentos de recuperarlo, el Gran Turco nunca regresó a Cartagena. Actualmente, se dice por la leyenda o por la tradición, yo no lo he podido tratar y lo he investigado, que no se llegó a fundir y que está todavía en Barcelona, pero bueno, ahí todavía no lo hemos encontrado o localizado. Cabe destacar, como digo, la generosidad de Juan de Austria hacia Cartagena, ya que no solo donó ese Gran Turco, sino también otros objetos como una media aguja de timón, una roldana de bronce, un impresionante crucifijo de mármol, María Dolores, un impresionante crucifijo de mármol, conocido como el Cristo de Lepanto o el Cristo de la Verge, que se expuso en la iglesia de Santa María durante muchos años y durante otros muchísimos años ha estado oculto y que ahora parece ser que se ha podido restaurar y lo hemos podido poner en valor. Hoy, como digo, mientras lamentamos la pérdida del Gran Turco, se hace un llamado a considerar la exhibición de este crucifijo, única pieza conservada de todas las donaciones de Juan de Austria. Este acto podría permitir que la historia y la generosidad de Juan de Austria se mantengan vivas y se compartan en generaciones futuras. Ahí tenemos al Gran Turco, bueno, ese no es el Gran Turco, pero es muy parecido. Ese sí es el crucifijo que se ha podido restaurar y que ahora mismo está en Santa María de Gracia, lo podemos ver todos los cartageneros. Y también hay un regalo que no hace muchos años, cuando yo digo no hace muchos años, quiero decir los años 50, los años 60, estaba en Capitanía. Ese es el Salón del Trono de Capitanía. Esos tapices venecianos fueron regalados por Juan de Austria al Concejo de Cartagena. Yo ya estuve con el anterior vicealmirante que estuvo aquí con sobrino buscando los tapices por si estaban todavía en algún armario en Capitanía, pero no estaban. Hemos perdido también los tapices. Pero bueno, eso son
otras cosas que pasan en esta ciudad. Hemos hablado anteriormente de lo que significa la historia y el presente, lo que significa el patrimonio defensivo de la ciudad, castillos, baluartes, murallas, fuertes y torres de costa. Y vamos a controlar el tiempo. Bien, vamos mal de tiempo. Vamos a ir acortando la cosa porque si no, no la vamos a ver. Aquí lo que íbamos a ver, otro hecho, otra batalla de Cartagena en otra época, en el año 1599, en donde la Torre de la Foguía va a tener un protagonismo especial. Había que hablar mucho de eso. La conclusión, la Torre de Santa Elena es más que una estructura defensiva, es un testimonio de la historia de Cartagena y su lucha por protegerse de las amenazas marítimas. Habían otras muchas torres, no era la única. Cabo de Palo, el Faro era una torre, en Pormana había otra torre, en el Estacio hay otra torre, había todo un sistema defensivo de la costa, ¿no? El sistema defensivo de Cartagena es la costa, la bahía y la ciudad, son tres elementos para defender. Es un testimonio de la historia de Cartagena y la lucha por protegerse. Preservarla, musealizarla y compartir su historia con las generaciones futuras no solo enriquecerá el patrimonio local, sino que también proporcionará una ventana al pasado que conecta el ayer con el presente. No perdamos esta oportunidad de celebrar y proteger nuestro legado histórico. Y pongo el ejemplo de la Torre de la Foguía porque otro no puedo poner, porque están prácticamente destruidas, están prácticamente en el suelo. Vergüenza nos tenía que dar a todos los cartageneros tener nuestro patrimonio como lo tenemos. Pero bueno, al menos la Torre de la Foguía se restauró, pero no sirve de nada restaurar si no se le da una función, si no se la pone en valor. Y la Torre de la Foguía, por ejemplo, no costaría prácticamente casi nada el poder hacer una recreación de cómo era la torre en su funcionamiento. Los elementos que integraban esa torre son una mesa, una silla, un sitio para guardar los fusiles, el cañón que está incluso en la propia torre y con muy poco dinero se podría poner en valor. Pero bueno, avanzamos porque si no, no tenemos tiempo. 1635, Cartagena en tiempos de guerra. Las cartas reales del Archivo Municipal de Cartagena reflejan que en 1635 Cartagena, como plaza fuerte, recibe una llamada urgente del rey Felipe IV diciendo que existe la necesidad de Cartagena de prepararse para la defensa de la corona y de la fe católica. Estamos en guerra con Francia y Holanda. Los enemigos se nos multiplican por todos sitios. Esta carta, que está fechada el 28 de abril de 1635 y la tenemos en el archivo, llegó con retraso debido a la distancia y complicando aún más la situación. Cartagena, ya enfrentando dificultades económicas y una disminución de población, respondió a la llamada. 8 compañías de las milicias urbanas se formaron, los vecinos. Otra vez, aunque los recursos y la población eran insuficientes. El alcalde mayor emitió un bando que prohibía la compra y venta de armas entre ciudadanos para evitar su venta por temor a las convocatorias militares. Los listos decían, no, yo no puedo, no tengo armas, y la vendían. Y por eso tuvo que el alcalde prohibir la venta de armas, porque abandonar tu oficio, abandonar tus tareas y abandonar tu familia para defender la ciudad, pues no era siempre una tarea agradable. La movilización de la población entre los 16 y 70 años, todo hombre que tuviese 16 y 70 años, tenía que abandonar su puesto para ir a la defensa de la ciudad. La militarización de los vecinos y la fortificación de defensa demostraron una vez más ese carácter valiente y de resistencia de los habitantes de esta ciudad. Bien, aquí se explica un poco cómo se desarrolla esta época de tiempos de guerra. Y bueno, y la historia de Cartagena en ese año 1636 destaca el compromiso y la valentía de sus habitantes en tiempos de adversidad. Aunque la amenaza de guerra se disipó, la ciudad no olvidaría la lección aprendida y es que siempre tenía que estar preparada porque tenía que defender su plaza fuerte. Defendida, como digo, una vez más por sus ciudadanos. Por eso es muy importante tener en cuenta todas estas acciones y todos estos hechos de armas en Cartagena. Bien, 1796, bueno, esto es una imagen de esa guerra, barcos holandeses y franceses. 1796 nos tocan los ingleses. Aquí tengo yo a mis amigos ingleses, no somos rencorosos. Estamos aquí, hemos tenido muchas guerras con Inglaterra,
Pero bueno, eso es parte de nuestra historia y la de ellos. Pero hay un hecho muy importante, que es ocurrido en el año 1796. Yo le llamo de cuando Nelson vio la popa en Cartagena. En el argot marítimo ya sabemos lo que es dar la popa, ¿no? La brumosa mañana del 19 de diciembre de 1796 marcó un episodio crucial en la guerra anglo-española, una de las muchas, la guerra de 1796 a 1802, cuando dos fragatas inglesas, comandadas por el recién nombrado Comodoro Horatio Nelson, se enfrentaron en la costa de Cartagena, una vez más, otra batalla de Cartagena. Este encuentro se convirtió en un hito histórico, que ilustra la valentía, una vez más, de la ciudad. En plena guerra, las fragatas inglesas Minerva y Blanche, que se dirigían hacia Gibraltar desde bases napolitanas bajo el mando de Nelson, intentaron apresar a dos barcos que se encontraban frente a Cartagena, las fragatas españolas Sabina y Matilde, lideradas por Jacobo Finn James Stuart y Cajigal y Miguel Gastón de Iriarte, respectivamente. La disparidad en la artillería y la sorpresa del encuentro pues, plantearon un desafío para ambas flotas, eran mucho más poderosas las dos embarcaciones del Lucio. Nelson dispuso ese enfrentamiento directo entre las fragatas, resultando una intensa lucha de cerca de 3 horas. La Minerva logró desarbolar y capturar a la Sabina. El enfrentamiento entre la Blanche y la Matilde fue más equilibrado, pero Cartagena sonó otra vez la campana del castillo de la Concepción y pudo arrolar muy rápidamente barcos que habían aquí y estaba en nuestro puerto el poderoso príncipe de Asturias, que salió en ayuda de los dos barcos españoles e inclinó la balanza claramente en favor de España. Ante la superioridad numérica y la llegada de más barcos y refuerzos desde Cartagena, Nelson ordenó la retirada, abandonando a su tripulación capturada de la Sabina. A pesar de su reputación, la batalla de Cartagena, fue un susto para Nelson, revelando una derrota poco conocida entre las victorias celebradas en su carrera. La interpretación histórica. La historia, a menudo escrita desde la perspectiva británica, tiende a minimizar la derrota de Nelson en Cartagena. Aunque los británicos recuerdan a Nelson como el héroe que nunca perdió una batalla, este episodio demuestra que también enfrentó momentos difíciles. Los cartageneros de la época fueron testigos del gran Nelson dándole la popa a la ciudad. Bien, continuamos. 1808. Ahora nos toca otra vez los franceses. Napoleón. En el convulso contexto del año 1808, con Napoleón expandiendo su imperio por Europa, España se encontraba sometida por una monarquía debilitada, obligada al ignominioso Tratado de la Paz de Basilea. La invasión francesa, en busca de ricos recursos económicos de España, encontró una resistencia feroz por parte del pueblo y decidió enfrentarse al invasor. La resistencia cartagenera alcanzó su punto culminante el 23 de mayo de 1808. Ante la noticia oficial de la abdicación de la corona española en favor de Napoleón, la población agitada y consciente de la inminente ocupación francesa se congregó en la Casa de Correos, que entonces se encontraba en la Plaza de San Francisco. La Gaceta de Madrid confirma la noticia y la respuesta que el pueblo y guarnición militar de Cartagena dieron al enfrentarse a esa noticia de la proclamación de un rey francés. Y aquí en Cartagena lo que se hizo fue proclamar a Fernando VII como único rey legítimo. No sé si aquí nos equivocamos. La sublevación cartagenera marcó la primera constitución de una Junta General del Gobierno de toda España. Cuando se dice 2 de mayo, Velarde, Daoíz, Madrid. No, la primera ciudad que se levantó en contra del nombramiento del hermano del rey Napoleón fue Cartagena, creando la primera Junta General de Gobierno de toda España, un gobierno autónomo. Por fin alcanzamos la autonomía. Un órgano autónomo que organizó la defensa, la seguridad ciudadana y el abastecimiento de la ciudad sin rendir cuenta a ningún estamento, ni nacional ni extranjero. Esto es lo que nos gusta a nosotros, que no nos gobierne nadie. La Junta estuvo compuesta por líderes militares, los que habían aquí, y civiles destacados como Francisco de Borja, que al fin y al cabo el hombre luego lo arrastramos por la calle, Baltasar Hidalgo de Cisneros y Nicolás Estrada y otros muchos. La Junta de Cartagena se convirtió en un ejemplo de resistencia y de organización.
Mientras otras plazas caían bajo el dominio francés, Cartagena mantuvo siempre su independencia y liderazgo de la lucha contra el invasor. Nunca puso aquí nadie, ningún francés, su pie en la guerra de independencia. Se organizaron fábricas de armas que abastecían al resto del ejército. ¿Sabéis dónde estaban las fábricas de armas? Aquí, en este edificio. El edificio que tiene más historia de toda Cartagena. Y decir eso es jodido decirlo. Pero de todos los edificios del siglo XVIII, donde más hechos históricos han ocurrido y más importante, ha sido aquí, en el Parque de Artillería. No ha sido en el Arsenal, no ha sido en Capitanía, no ha sido en Antiguones, no ha sido en el Hospital de Marina, no ha sido en el CIM, ha sido aquí, en el Parque de Artillería. La historia de Cartagena frente al invasor napoleónico de 1808 es un testimonio, una vez más, de la valentía y determinación de un pueblo ante la adversidad. Y esa junta de gobierno pionera en España demuestra que incluso en momentos oscuros la resistencia puede ser liderada desde las bases, mostrando al mundo que Cartagena se mantuvo firme al desafío de Napoleón. Y pasamos, esta es la Cartagena de la Guerra de la Independencia y eso es un boceto que hay en el archivo municipal de la uniformidad que tenía la milicia de Cartagena. O sea, hasta nos hacíamos los propios uniformes. Bien, 1823, si los franceses no pudieron con nosotros en la guerra de la independencia, hay que decir que pudieron un poco más con los 100.000 hijos de San Luis. En el año 1823, Cartagena, histórica plaza fuerte, se enfrentó a un sitio, uno más, de 90 días por parte de los 100.000 hijos de San Luis. Un ejército francés, como sabéis, liderado por el duque de Angulema, y que vino a contrarrestar el trienio liberal en España y a asegurar el absolutismo una vez más de nuestro querido rey Fernando VII. En este contexto, como he dicho, se proclama la Constitución y se va a producir esa intervención de ese ejército francés. Cartagena, una vez más, Batalla de Cartagena, se convirtió en uno de los pocos bastiones de resistencia liberal. Ahora tocaba defender al liberalismo de la Constitución. Y vino un señor, un general, una vez más, un militar, a ponerse al frente de esta ciudad. El general José María Torrijos, un veterano de la Guerra de la Independencia, lideró la defensa de Cartagena. Mientras los 100.000 hijos de San Luis avanzaban por la península, por Cataluña, por Zaragoza, por Madrid, y todas caían bajo su control, había una ciudad que resistía y que se negaba a rendirse. Esa ciudad era Cartagena. Torrijos llega a Cartagena en junio del año 1823, asume el mando de la plaza, por cierto, la asume ahí en ese despacho. Ese despacho era el que está a pocos metros de aquí, en el Parque de Artillería. En esa mesa y en esa silla estuvo sentado el general Torrijos, la misma que está aquí ahora. Como digo, Torrijos llega en junio del 23, asume el mando de la plaza. Los franceses, al mando del conde de Monitor, pusieron sitio a la ciudad en agosto con cerca de 20.000 hombres. La resistencia fue valiente, liderada por Torrijos, quien respondió con un rotundo resistencia y muerte a la oferta de la rendición francesa. Torrijos, al mando de una columna de caballería, atacó personalmente a los franceses, obligando a retroceder. Eso no hubiese podido ser posible. Todo lo que estamos hablando no hubiese sido posible si Cartagena no hubiese sido una ciudad amurallada, defendida, con ese patrimonio defensivo. Hay que ver las puertas de Madrid. Esa era una de las 3 puertas que flanqueaban esa muralla portentosa, no la única, sino la última, la muralla de Carlos III. En la ciudad, las juntas generales esperaban la llegada de refuerzos liderados por el general Riego. La guarnición, compuesta por tropas de artillería, la flota del Arsenal y por la ciudadanía, se preparaba para una resistencia indefinida. Sin embargo, los eventos a nivel nacional cambiaron el panorama. La caída de Cádiz en septiembre y la ejecución del propio general Riego debilitaron la resistencia. La liberación del rey Fernando VII y sus promesas de perdón marcaron el final de la lucha en Cartagena. Finalmente, el 4 de noviembre del 23, Cartagena fue entregada, no rendida. A pesar de valiente resistencia a los 100.000 hijos de San Luis, estos entraron en la ciudad. Torrijos partió al exilio inglés y comenzó por lo que hemos llamado la década ominosa, con una represión desenfrenada.
de ese momento está este famoso cuadro de Gilbert que se encuentra en el Museo del Prado, donde se ve el fusilamiento de Torrijos, y nosotros tenemos una copia de ese cuadro en nuestro Palacio Consistorial. Es un reflejo de esa historia que vivió Cartagena con Torrijos. Hay que decir que el que está justo al lado de Torrijos en el momento de su fusilamiento es otro cartagenero, López Pinto, que es de otra familia muy enraizada en nuestra ciudad. Avanzamos porque no nos da tiempo. El sitio de Cartagena. Esta conferencia en un principio iba a ser esto solo. Por cada una de estas cosas se podría dar una conferencia o varias, como podéis comprender. No tenemos tiempo. Íbamos a dar la del sitio de conferencia, pero una vez más me puse enfermo, no pudimos darla en el 150 aniversario y hemos hecho esta sustitución. Pero ahí tampoco voy a hablar mucho porque este es el gran sitio de Cartagena. Para mí es el episodio histórico más importante. De todas las batallas que se han producido, esta para mí es la más intensa por lo que supuso para la ciudad en cuanto a su grado de destrucción y su grado de compromiso. No voy a extenderme. Íbamos a hablar del sitio. El sitio tiene 3 fases: la de Martínez Campos, la de Francisco Ceballos, la de José López Domingo. Bueno, vamos a pasar esta de largo porque contar todo esto en un minuto no se puede. En otra ocasión. Bueno, es una fotografía, es una guerra, la primera guerra fotografía. Esta fotografía me encanta cómo se puede ver a esos soldados que defendieron la ciudad de Cartagena con la ayuda de la inteligencia artificial, he de reconocerlo, porque la foto tampoco daba para mucho, pero ver esos rostros de esas personas que siempre han estado en esas batallas de Cartagena. Ya nos vamos al año 1898. Vamos a ver qué hora es. Estamos ya a punto de terminar. Si me dais 5 minutos más, lo cortamos, lo que queráis. Bien, llegamos al 98. En el 98 la guerra hispanoamericana dejó una profunda marca en la historia de Cartagena y en la de España. En este contexto se destacan los episodios de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, donde los soldados cartageneros, que es lo que tratamos esta tarde aquí nosotros, participaron valientemente enfrentándose a un destino trágico. A través de la historia y a través de 3 héroes, bueno, de 2 y otro grupo, en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, exploraremos las vicisitudes de estos cartageneros en esta guerra y su impacto en la ciudad y en los habitantes. El segundo batallón del 3er Regimiento de Infantería de Marina. Aquí tenemos a la Infantería de Marina. En el año 1895, el segundo batallón del 3er Regimiento de Infantería de Marina, emplazado en Cartagena, partió hacia Cuba. No partió en el 98, partió en el 95. Cuando llegaron las tropas del 98, la Infantería de Marina de Cartagena ya estaba luchando en Cuba desde el 95, a bordo del vapor María Cristina. Esta expedición, destinada a defender la Constitución y combatir a los independentistas cubanos y luego al ejército estadounidense, resultó una experiencia devastadora. La falta de recursos, las enfermedades tropicales y el enfrentamiento constante diezmaron a las fuerzas, y el retorno de los sobrevivientes en el 98 marcó una tragedia olvidada. Prácticamente regresaron muy pocos. Eso, Cuba. Esta es la llegada de esas tropas, se ve el hotel Inglaterra en La Habana, y actualmente sigue existiendo ese hotel. Bien, Puerto Rico. El comandante Rafael Martínez Yesca. Le tengo un cariño especial porque si hoy yo estoy aquí es gracias a él, porque él me recondujo a la historia, me volvió a la historia. Yo estaba en otro mundo de la informática y la programación, y casualidades de la vida, llegó una carta de Puerto Rico buscando información sobre este militar cartagenero, y él fue el que me volvió al carril de la historia. Yo le tengo mucho agradecimiento. El comandante Rafael Martínez Yesca, este cartagenero al mando del batallón de cazadores de la Patria número 25, enfrentó su destino en el combate de Coamo, en Puerto Rico, ordenando a defender una posición imposible, optó por el sacrificio personal para salvar a sus hombres. Su muerte, aunque provocó la rendición, se convirtió en un acto heroico reconocido incluso por sus enemigos. Su legado simboliza el fin del poder militar de España en América. Había que rendirse, pero había que derramar sangre. Y se derramó la suya, por propia decisión. Le dijo a su segundo: cuando me maten, os rendí. Y así fue. Pasó por delante de las líneas
de los Estados Unidos hasta que lo abatieron. Una forma de entender el honor y el heroísmo que hoy nos parecería absurdo, pero que en el 98 tendría sentido, al menos para este Cartagena. Aquí tenemos su tumba, porque fue enterrado en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico se le sigue reconociendo como un héroe nacional de Puerto Rico por su manera de morir y por su manera de enfrentarse a los Estados Unidos. En el año veintitantos, el alcalde Alfonso Torres se trajo los restos para dignificarlo y ponerlo aquí, y lo único que fue ha sido olvidarlo. Nosotros no lo trajimos y lo hemos olvidado. En Puerto Rico ya no tienen los restos y lo recuerdan todos los agosto de los años. Pero bueno, esto es lo que pasa. Y bueno, y el tercer protagonista es el condestable de la Armada, Antonio Reverte Mínguez, que está ahí vestido de mandarín en sus escapadas por Hong Kong, y lo saco porque es el bisabuelo de mi mujer, y si no, me matan. Entonces, el condestable Antonio Reverte Mínguez, que nació en Cartagena, demostró valentía y sacrificio durante la guerra. Estaba embarcado en el crucero Don Antonio Ulloa, un crucero que se encontraba en la batalla de Cavite con la maquinaria rota, por lo tanto era un blanco fácil. De hecho, recibió más de 33 impactos directos hasta que lo hundieron los norteamericanos, pero no por ello dejó de disparar. Y uno de los que disparaba era el condestable Antonio Reverte, que fue recompensado. Yo, cuando hemos hecho esta exposición que hemos hecho en el Palacio Consistorial sobre los héroes de Cavite, en una de las imágenes aparece él cuando vino el rey Alfonso XIII a inaugurar. Y bueno, tuvo una actuación heroica. Prácticamente toda la dotación de Antonio Ulloa falleció en ese combate, pero gracias al bisabuelo yo me pude casar con mi mujer. Bien, conclusiones. La guerra hispanoamericana del 98 dejó una profunda huella en Cartagena, marcando vida, familia en la historia de esta ciudad. Esto no es la batalla de Cartagena, pero sí somos los cartageneros en batalla. Y ahora nos correspondería, este es el barco, el Ulloa, y ahora la guerra de Marruecos. La historia de Cartagena y su conexión con la guerra de Marruecos es un acontecimiento de mucha importancia. Y además ahora, en este año 2024, vamos a recordar el centenario de un personaje muy importante. Aquí está su nieto, Melchor Amate, y él ya nos ha dado una conferencia, nos va a dar más conferencias, y vamos a hablar bastante este año del Cabo Amate, más de lo que la gente se imagina, porque es un laureado de reemplazo. No hay muchos que sean laureados de reemplazo. Tuvo una actuación heroica en Cartagena, fue recibido como un héroe, y no me voy a detener mucho más, porque me da un poco de vergüenza, estando aquí su nieto, hablar de Melchor Amate. Él también se llama Melchor Amate. Y bueno, que sepáis que este año va a ser el 24, entre otras cosas, va a ser el año de Melchor Amate, pero no voy a adelantar ninguna cosa. ¿Cómo interactúa Cartagena en la guerra de Marruecos a lo largo de todo ese proceso? No es el proceso solamente del desastre de Anual, sino lo que pasó antes y lo que pasó después. Pues siguiéndolo con mucha intensidad, despertando patriotismo y preocupación, y siempre con involucración de los regimientos que habían en Cartagena. El segundo batallón del Regimiento Sevilla 33, que sabéis que estaba de guarnición tanto en el Hospital Naval como en el cuartel de Antiguones, estaba formado por la mayoría de reclutas cartageneros. Y ellos fueron partícipes de esa conexión que va a surgir muy profunda entre Cartagena y Melilla, a través de la llegada de heridos, a través de la atención a esos heridos, y mujeres como la cartagenera María Dolores Bas Bonet, que hemos conseguido poner una calle también. En la ciudad tuvo una extraordinaria importancia, porque ella es la que va a regular todo, cómo se tenía que las damas de enfermería atender a todos esos heridos, aparte que fue una escritora bastante reconocida, murió muy joven, pero dejó mucha huella en ese sentido. El puerto de Cartagena se convirtió en un punto clave para el envío de tropas hacia Melilla, y ya hemos dicho, no solamente el regimiento número 33, sino también el Cartagena número 70, ¿no?, que participó en el año 1924 con más de 730 hombres al mando del comandante Rodolfo Espá Mora, y que tuvieron varias intervenciones. Bueno, esto es el referido Cabo Amate.
y tuvieron varias intervenciones, sobre todo en Taferí y en otros lugares. Este señor que está aquí, como antes sacaba al bisabuelo de mi mujer, ahora saco a mi abuelo. Este es mi abuelo, que estuvo en Marruecos formando parte de ese batallón del 70, del Cartagena 70, y volvió. Por eso estoy yo aquí también. Bien, esto es para significar la presencia Cartagena en Arma, no solamente Cartagena en la ciudad, sino los cartageneros, cuando hemos tenido que participar, hemos participado de una manera activa. Y bueno, ya no tengo tiempo y les iba a hablar de la Cartagena en la Primera Guerra Mundial, con la presencia de ese submarino U-35 en el puerto de Cartagena y todas las consecuencias que pudo en un momento determinado traer, con la presencia de Lothar von Arnault, que sigue siendo al día de hoy el comandante de submarinos que más barcos ha hundido, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y va a tener aquí una presencia muy importante en Cartagena, con momentos muy delicados, que incluso comprometieron la neutralidad. O sea, lo que pasaba en Cartagena podía tener consecuencias incluso a nivel naval. Y luego ya finalmente pues tendríamos que hablar de la última gran guerra que ha tenido que soportar Cartagena, la Guerra Civil Española, y ya voy a terminar, no les voy a cansar más. En este contexto habría que hablar de tres momentos fundamentales que no solo marcaron el destino de esta ciudad, sino también influyeron significativamente en el devenir general de la contienda. Primer momento, fracasa la sublevación del 18 de julio de 1936 aquí en Cartagena. Fue el fracaso de esa sublevación lo que hizo posible la resistencia de la República. Si la base naval de Cartagena se hubiese sublevado como las otras dos del Ferrol y de San Fernando, apenas la guerra civil hubiese durado unas semanas o unos días. El segundo momento es la Operación X, el apoyo que dio Cartagena a la resistencia de Madrid con la entrada de todo el material de la Unión Soviética que vino en ayuda del gobierno de la República. Y por eso Cartagena sufrió, ¿qué sufrió Cartagena? Una persistente bombardeo por parte de la aviación, en este caso italiano-germana, que estaba al servicio del general Franco, evidenciando la importancia que tenía la ciudad estratégica y lo que significaba recibir todo ese material. Ahí esta foto es impresionante porque es un Savoia italiano en pleno vuelo dirigiéndose a Cartagena, la veía aquí en Cartagena allá abajo, a realizar uno de esos 117 bombardeos que sufrió la ciudad. Cuando hablamos de Guernica, hablamos de Valencia, hablamos de Barcelona, hablamos de Alicante, la ciudad más bombardeada de España fue, sin duda alguna, desde el 36 al 39 Cartagena. Pero Cartagena tenía una cosa que no tenía ninguna otra ciudad. Era una plaza fuerte, estaba defendida. Tenía defensa antiaérea, tenía defensa de costa. Y eso hacía muy difícil el acierto de esos aviones a bombardear. De todas maneras, Cartagena sufrió un bombardeo trágico, el llamado bombardeo de las 4 horas, que fue un experimento que en este caso hizo la aviación alemana de cómo se podía bombardear una ciudad, no con objetivos militares. Fijaros que ese bombardeo de las 4 horas, esos puntitos rojos, indican dónde cayeron las bombas. Las bombas no caen en el arsenal, no están dirigidas a hundir a todos los barcos de la flota republicana. Ahí encontramos al Jaime, al Libertad, todos esos barcos están ahí, los destructores están en esta zona. Pero la concentración del impacto de las bombas se produce en la población, porque los alemanes querían probar qué efecto producía un bombardeo indiscriminado sobre la población civil cuando esta población no tenía refugio. Eso es el 36, todavía no se habían construido las redes de refugios de Cartagena. Y espaciándolo en el tiempo, para que la gente tuviese pánico y supiera lo que es estar bajo el constante asedio de caída de bombas durante más de 4 horas. Y eso lo sufre Cartagena, y lo sufre porque es parte de su historia. Y ya me quedaba hablar también de la Cartagena en la Segunda Guerra Mundial, porque también tuvimos una participación en la Segunda Guerra Mundial, pues a través de la que se tuvo en otros lugares, a través de la División Azul. Este es el momento en el que son recibidos en el ayuntamiento, ahí vemos al alcalde de Cartagena, almirante Lastarriche, recibiendo a los divisionarios, a los que sobrevivieron, a los divisionarios de la División Azul cartageneros que fueron a luchar en el frente indoeuropeo.
Bueno, yo ya me he pasado, no voy a seguir hablando porque pienso que una hora ya es suficiente. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y si alguien quiere hacer preguntas es el momento y si no, pues nos vamos a casita. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues yo rogaría al teniente coronel que clausurara el acto. Bueno, pues efectivamente, como era fácil de presumir, ha salido a poco. A mí por lo menos me ha salido a poco. Claro, dice, si me hay 5 minutos más, y le podríamos dar algunos minutos más incluso, porque a mí por lo menos me ha parecido muy interesante. Difícil de resumir en una hora la larga historia de Cartagena y creo que ha sabido el picarnos la curiosidad por ciertas o algunas de las batallas que incluso los aficionados a la historia tampoco conocíamos. O sea, que creo que habrá que llegar a acuerdos para que ya todas estas batallas las vayamos profundizando a lo largo del tiempo, pues a lo mejor concretando de alguna forma alguna de ellas para una conferencia. Esta y otras muchas más que no hemos hablado. Ahí va mucha conferencia. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por su asistencia. A lo largo de este año, esta es la primera de las 7 conferencias que en principio tenemos previstas para este año, además de algunas exposiciones, conciertos y demás, que ya pues, nos iremos anunciando y difundiendo y esperamos que contar con su asistencia y que disfruten de la historia de Cartagena, que es la historia de España. Muchas gracias.